Yo no sé, hermano, si usted se acuerda que hace algunas semanas atrás comenzamos a estudiar acerca de Dios el Espíritu Santo. ¿Se acuerda conmigo? Habíamos visto cuál es la llenura del Espíritu Santo, qué es lo que la Biblia enseña sobre la llenura del Espíritu Santo. Y habíamos visto que esta llenura del Espíritu, de la que el apóstol Pablo habla en Efesios 5:18, no tiene nada que ver con una electricidad que nos pasa por el cuerpo, no tiene nada que ver con un trance místico, ni con un desorden colectivo. La llenura del Espíritu Santo no se evidencia por personas que están tiradas en el suelo gritando descontroladamente, o que se están riendo, o que están corriendo de acá para allá, saltando y temblando. Esa no es la evidencia del Espíritu Santo, hermanos. Les ruego que preste mucha atención a esto. Lo digo con total sinceridad. Que haya muchísimas personas en el mundo, millones de personas en el mundo, que crean que esto que les acabo de describir es el mover del Espíritu Santo, que sean muchas las personas que lo creen, no significa que eso sea verdad. Una mentira repetida 1000 veces no se vuelve verdad. Entonces, no podemos de ninguna manera poner la experiencia, por más que esa experiencia sea de millones de personas, por encima de lo que enseña la Escritura. Y lo que la Escritura enseña es que una persona llena del Espíritu Santo es una persona totalmente sometida a la palabra de Dios. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo no es el hablar en lenguas, hermanos. Es un cristiano que ama, es un cristiano que perdona, es un cristiano que procura ser cada vez más santo para el Señor. Es un cristiano que se humilla ante el Señor, que busca obedecerle, que sirve a sus hermanos, que cuida su testimonio, que tiene una vida de oración, que produce frutos espirituales. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Si usted ve a una persona que conoce la palabra de Dios, la cree y la vive, usted está ante una persona llena del Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo más. Es posible que personas sin el Espíritu Santo hagan milagros. Es posible que personas sin el Espíritu Santo hagan señales, echen fuera demonios y profeticen, aún en el nombre de Jesucristo, pero nada de todo esto es evidencia de una llenura del Espíritu Santo. El Señor Jesús dice en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y no echamos fuera demonios? ¿Y no hicimos muchos milagros? Y entonces el Señor les va a declarar, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Realmente va a haber personas que habrán echado fuera demonios, habrán hecho muchos milagros, habrán hecho señales y prodigios, pero sin el Espíritu Santo, hermanos. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando vemos o escuchamos algo. Esas señales no aseguran que el Espíritu Santo se esté moviendo ahí. ¿Y por qué traigo esto de nuevo a sus mentes antes de comenzar? Porque lamentablemente, y lo digo con tristeza, hay cristianos que creen que lo más grande que el Espíritu Santo hace son este tipo de manifestaciones extrasensoriales. Que lo más grande que el Espíritu Santo son estas aparentes obras sobrenaturales. Creen que lo más grandioso que el Espíritu Santo les hace es tirarlos al suelo después de una reunión. Eso es lo más grande que el Espíritu Santo les puede hacer. Y yo les pido, por favor, que no caigamos en esta ignorancia, que no caigamos en esto.
porque la obra del Espíritu Santo es infinitamente más importante, más grandiosa, más trascendente. Es una obra irreproducible por el hombre. El hombre no puede ni por lejos reproducir la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo produce cambios radicales y eternos en la mente y el corazón de las personas. Yo los puedo convencer por una semana, pero el Espíritu Santo los puede convencer para siempre. Eso no lo puedo hacer yo, no lo podemos hacer nosotros. Y lamentablemente estamos reduciendo la obra impresionante del Espíritu Santo a una sensación, a un temblor, a un sudor frío, a un desmayo. Y nuevamente quiero recordarnos a todos, a mí también, las palabras del apóstol Pablo a los corintios. Hermanos, no seamos niños en el modo de pensar. Seamos niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Amén. Les invito a orar. Vamos a ver algo más acerca del Espíritu Santo hoy. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la salvación del pecador. Lo primero que el Espíritu Santo hace en una persona. Amén. Padre Santo, Señor amado, gracias te doy por esta noche, por esta tarde. Gracias te doy por tu presencia con nosotros. Es hermoso cantarte, alabarte, Señor. Gracias por bendecirnos con darnos el honor y el privilegio de pertenecer a tu reino. Por bendecirnos con darnos el honor de cantarte, de adorarte, de presentarte ofrendas, Señor, ofrendas de labios y ofrendas de nuestro trabajo. Señor, gracias por permitirnos venir a este lugar. Y en esta noche, Señor, te ruego que tú nos guíes, que tú me guíes, que tengas misericordia de nosotros y que ilumines nuestro entendimiento, Señor, que podamos apreciar la obra de tu Espíritu en cada uno de aquellos que han creído y creen y creerán en ti, Señor Jesús. Te ruego que nos hables, Señor, y que podamos de ahora en más apreciar lo que tú haces por cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Tuya es toda la gloria, Señor Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir el Evangelio de Juan. Juan capítulo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 5, un poquito antes, la mitad del 4 en adelante. Dice así: el Señor Jesús está hablándole a sus discípulos la última noche antes de su crucifixión. Les dice: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, ¿en qué contexto el Señor Jesús le está diciendo esto a sus discípulos? Estas son las últimas palabras, las últimas horas, gracias hermano, las últimas horas del ministerio terrenal de Jesús. En estas últimas horas, Jesús se dedicó exclusivamente a sus discípulos. Desde el capítulo 13 en adelante, Jesús solamente se dedicó a sus discípulos porque había percibido
que la incredulidad de los judíos era irremediable y se ocultó de ellos y comenzó solamente a ministrar a sus discípulos, a darle las últimas enseñanzas, las últimas órdenes, las últimas promesas y a orar por ellos. Fue en estas horas en las que Jesús lavó los pies de sus discípulos para darles el ejemplo, les anunció su muerte, les anunció que uno de ellos lo iba a entregar, cenaron juntos por última vez, les dio el mandamiento de amarse unos a otros como Él los había amado, les ordenó que permanezcan en Él, así como las ramas permanecen pegadas a la vid, y les previno acerca de que el mundo los iba a aborrecer, y les dijo que no lo iban a ver más, que Él debía irse al Padre. Y a pesar de todos estos anuncios, eran horas muy tristes, eran horas de despedida, el Señor Jesús constantemente trata de consolar a sus discípulos. Desde el capítulo 14 les dice así, les dice estas cosas: no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré pues a preparar lugar para ustedes. Esa es una palabra de consuelo para sus discípulos. Miren el corazón del Maestro antes de irse. Está pensando en sus discípulos, sabiendo lo que le iban a hacer a Él. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, le dijo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis. Ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. La paz os dejo. ¿Se acuerdan ese pasaje? En este momento el Señor Jesús le dice esto a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero a pesar de estas y otras palabras de consuelo a lo largo de estos capítulos, los discípulos seguían entristecidos. Pero no era una tristeza de Señor, te vamos a extrañar. Era una tristeza egoísta. Ellos no estaban pensando en función del reino de Dios. Ellos no estaban pensando que esto que iba a pasar era beneficioso para ellos. Y no solamente para ellos, esto que iba a pasar era beneficioso para todos los que iban a creer después de ellos. No les importaba, ellos querían tener al Señor Jesús. No se daban cuenta que si el Señor Jesús no moría por sus pecados, ellos, aunque sean sus discípulos, iban a ir al infierno. No entendían que necesitaban lo que iba a pasar. Ellos estaban tristes y querían egoístamente retener a su maestro. ¿Se acuerdan cuando Pedro les dijo al Señor Jesús: en ninguna manera te acontezca que mueras? Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Vete delante de mí, Satanás. ¿Se acuerdan? Era esa misma tristeza, ese egoísmo de retener al Maestro, de retener al Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús le dice acá en el versículo 5: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? En cambio, les dije estas cosas y tristeza ha llenado el corazón de ustedes. No querían aceptar la idea de que Jesús tenga que morir y que tenga que partir. Si el Señor Jesús hubiese atendido a la tristeza egoísta de sus discípulos, no hubiese muerto, se hubiese quedado con ellos. No hubiese dado su vida en sacrificio. Pero gracias al Señor, nuestro Maestro no nos da lo que queremos. Gracias a Dios que no nos da lo que queremos, que nos da lo que necesitamos. Ellos necesitaban que Jesús entregue su vida, lo necesitaban. Y también necesitaban algo más. Les dice el Señor Jesús en el versículo 7: pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya. Les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanos, el Señor Jesús solo podía estar en un lugar al mismo tiempo.
en ese momento. No podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y si usted iba a ir a ver al Señor Jesús, capaz que nunca lo hubiese visto. Porque tendría que viajar miles de kilómetros, porque estaría rodeado de miles de personas. Pero el Señor Jesús dice que les conviene que yo me vaya, porque voy a enviarles a uno que está en todos lados. Todo el tiempo va a estar con ustedes, todo el tiempo va a morar en ustedes, les dijo un capítulo más atrás. La palabra que se utiliza para consolador es una palabra muy importante en griego y significa alguien que ha sido llamado a estar al lado de otro. Eso significa consolador. Alguien que ha sido llamado para estar al lado de otro, para sostenerlo, para ayudarlo. Se usa la palabra consolador para describir a un abogado en la Biblia. ¿Vieron cuando dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo? Esa misma palabra, paracletos, la misma, significa alguien que está al lado tuyo para sostenerte, para ayudarte, para consolarte, para defenderte. ¿Y quién es este consolador? Un capítulo antes, si me acompaña, en el capítulo 14, el versículo 16, en el versículo 15, Jesús dice a sus discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es el consolador? ¿Quién es? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué importante es esto, hermanos. Mire lo que el Señor Jesús les dice a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. Les dice que el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero sus discípulos lo iban a ver, lo iban a conocer, iba a morar en ellos. Jesús les está diciendo, yo voy a rogar al Padre para que les dé otro consolador. Esa palabra otro significa alguien de la misma calidad que yo, alguien igual a mí, otro de la misma esencia, con los mismos atributos. Y este consolador iba a venir a morar en los discípulos de Jesucristo. O sea que el Señor Jesús ha venido a hacer la obra redentora, ha venido a dar su vida por los pecadores, ha venido a entregarse en expiación por ellos, pero el Consolador ha venido a aplicar esa obra de redención en cada uno de los corazones. Ha venido a aplicar esa obra en cada creyente. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo va a aplicar los méritos de la obra redentora de Cristo en el corazón de cada creyente, hermanos? Vamos al texto que tenemos hoy. Jesús les dice en el versículo 7, pero yo les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto que acaba de decir el Señor Jesús es tan importante, hermanos. Este texto es tan importante. Miren lo que Jesús está diciendo respecto del Espíritu Santo. Dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién lo va a convencer? ¿Quién va a convencer al mundo? ¿Los discípulos? El Espíritu Santo. Esto es muy importante que lo anotemos en nuestra mente. No es que Jesús les está diciendo, bueno muchachos, cuando yo me vaya,
Fíjense quién de ustedes tiene la mejor oratoria. Fíjense quién es el más elocuente, quién es el más persuasivo. Y traten de ir convenciendo a algunos que puedan para que se sumen a ustedes. No, hermanos, la condición del hombre es tan terrible, es tan caída. El hombre está tan muerto en sus delitos y en sus pecados que solamente Dios podría despertarlo. Solamente la obra del Señor podría despertar a un corazón. Si el Espíritu Santo no obra en la vida de una persona, esa persona no tiene ninguna esperanza de ser salvo. No puede el hombre venir al Señor por sus propios medios. El Señor Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural, el hombre sin Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender, porque para poder entenderlas necesita estar vivo espiritualmente. Necesita poder estar vivo para discernir espiritualmente estas cosas. Hermanos, yo puedo traer delante de ustedes los argumentos más refinados, la más perfecta exégesis, las más elocuentes palabras, los mejores tratados evangelísticos, pero de ninguna manera puedo convencer a un pecador de su pecado. No lo puedo hacer. El corazón del hombre está tan perdido, tan muerto, tan endurecido, que solamente una obra de Dios podría traerlo a la vida. La misma obra que Dios hizo en el corazón de Lidia el día que Pablo fue a predicar. Dice Hechos 16:14 que el Señor abrió el corazón de Lidia para que esté atenta a lo que Pablo iba a predicar. Hermanos, Pablo podría haber predicado su mejor sermón ese día, pero si Dios no abría el corazón de Lidia, nada iba a pasar. Y es cierto, debemos predicar el Evangelio con pasión y con total fidelidad. Pero hermanos, hay cristianos que creen que van a convertir a otras personas porque ponen luces, o porque ponen un piano de fondo, o porque le hablan suave. Hey. Como si fuera que nosotros podemos hacer la obra del Espíritu Santo. No, amados hermanos, lo único que puede convencer a un pecador de su terrible condición es la obra del Espíritu Santo. Miren a Jonás. Miren a Jonás cuando llegó a Nínive a predicar un evangelio totalmente amargado, totalmente enojado. ¿Y qué pasó? Todo Nínive se arrepintió. El Señor Jesús dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo. Esta palabra convencerá. Hermanos, es tan importante esta palabra. Me tomo un minuto para poder decirle la importancia que tiene esta palabra para entender el resto de lo que Jesús va a decir. Esta palabra convencer en este texto significa acusar, redarguir, dejar convicto a alguien, amonestar severamente. Todos esos significados se usan en esa palabra. Hermanos, el Espíritu Santo no está ahí intentando persuadir al pecador. Eso quizá lo hacemos nosotros, ¿vio? Eso quizá lo hacemos nosotros con un cartel que ponemos y tratamos de persuadir a alguien. El Espíritu Santo no hace eso. Él convence con 100% de efectividad. Cuando el Espíritu Santo hace la obra, nadie la puede detener. Él convencerá al mundo, Él acusará al mundo, podríamos decir. Él amonestará severamente al mundo. Él dejará convicto al mundo. Es lo que Jesús está diciendo. Y es muy importante que lo entendamos, hermanos.
Cuando el Espíritu Santo actúa en el corazón de una persona, es para dejarlo totalmente convicto acerca de su situación delante de Dios. Él convence de tal manera al pecador de la gravedad de su pecado, que este pecador va a terminar rogando por misericordia a Cristo. ¿De qué va a convencer el Espíritu Santo al mundo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Qué dice Jesús? Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Hermano, fíjese que este texto no dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de que Jesús le ama. El Espíritu Santo no va a convencer al mundo de que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas, de que Dios lo va a bendecir y lo va a sanar y lo va a prosperar. El Espíritu Santo no viene a convencer al mundo de eso, y Dios lo puede hacer. Pero el Espíritu Santo viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y si nuestra predicación del Evangelio no confronta al pecador con su pecado, y no lo despoja de su propia justicia, y no lo coloca ante el juicio de la ira de Dios, entonces, ¿de qué lo va a convencer el Espíritu Santo? Si yo le predico a alguien que Dios lo ama, y el Espíritu Santo está ahí para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, y yo le predico, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿de qué lo va a convencer el Espíritu Santo? Si Él no vino a convencerlo de eso. Él vino a convencerlo de pecado, de justicia y de juicio para que corra a la cruz de Cristo. Para que corra ante Jesús a rogarle que perdone sus pecados. Hermanos, si su predicación del Evangelio no contiene estos tres elementos, usted no está predicando el Evangelio. Y es grave, porque Pablo dice que cualquiera que predique un Evangelio diferente es maldito. Hermanos, necesitamos entender que el pecador debe enterarse de su pecado. Y debe enterarse de que hay un juicio. Y que debe enterarse de que su justicia no sirve para nada. Solamente la justicia de Cristo, solamente el sacrificio de Cristo lo puede salvar. El Evangelio es una buena noticia, ¿no? Eso es lo que significa Evangelio, buena noticia, y es la mejor noticia de todas. Pero para que esa noticia sea buena, para que esa noticia sea la mejor noticia que usted jamás recibió, usted debe conocer la terrible situación en la que está, primero. Si a usted le dice que vinieron los bomberos a rescatarlo y usted no cree que su casa está prendida a fuego, a usted no le va a importar. Pero si usted entiende que su casa está prendida a fuego y usted está atrapado ahí y no puede salir, qué alivio es escuchar, ya vinieron los bomberos, ¿o no? Necesito predicar primero las malas noticias. Necesito que el Espíritu Santo convenza a alguien de que es pecador. Solo así va a correr a los pies de Jesús. Dice el Señor Jesús en el versículo 9, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Lo primero que el Espíritu Santo es convencer de pecado. Pero no es cualquier tipo de convicción. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque Satanás sabe que es pecador también. Satanás ya sabe que es un pecador, pero él aborrece a Dios con todo su ser igual. El mundo sabe que es pecador, sabe que son pecadores, pero el Espíritu Santo lo convence al pecador de tal manera que el pecador busque a Cristo. Eso es algo que el hombre no puede hacer. Por eso dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo debe convencerlo de tal manera, con un convencimiento de tal magnitud al pecador, que se vea desesperado por su pecado y vaya a Jesús.
La obra que el Espíritu Santo hace para convencer al pecador de su pecado no es para dejarlo ahí sin esperanza, a ver cómo lo resuelve. El Espíritu Santo lo convence de tal manera que lo hace mirar a Jesús y lo hace correr a Él sin lugar a dudas. Lo redarguye de su pecado de tal forma que este pecador se arrepienta. Lo que hace el Espíritu Santo es cambiar los afectos del corazón. Hermanos, nosotros amábamos el pecado, lo amábamos, lo deseábamos y odiábamos al Dios que nos había creado. Pero cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, cambió por completo eso. Cambió radicalmente nuestra mentalidad, cambió radicalmente nuestra voluntad. El pecado que antes amábamos, ahora lo empezamos a aborrecer. Ahora nos empezó a parecer repugnante. Hasta hace 15 minutos era lo más hermoso y ahora es lo más asqueroso que me puede pasar. Y el Dios al que siempre rechacé, al que siempre aborrecí, ahora lo amo. Ahora le quiero obedecer, ahora le quiero servir. ¿Qué fue? ¿Que Edgardo fue convincente con su predicación? No, el Espíritu Santo fue convincente. El Espíritu Santo hizo la obra. El mundo cree, las personas creen que básicamente son buenas personas que ocasionalmente hacen cosas malas. Pero hermanos, la realidad a los ojos de Dios es que las personas son malas y ocasionalmente hacen cosas que aparentemente parecen buenas. A los ojos de Dios es así. El otro día hablábamos con los jóvenes acerca de la justicia de Dios. Cuando usted va a un tribunal humano, cuando usted va a un juzgado, hay una ley que dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Bueno, cuando usted llegue al tribunal de Dios, hay una ley que dice todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Así es a los ojos de Dios. El Espíritu Santo convence a esta persona de su pecado, lo acusa severamente sobre su pecado. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Dice que Él convence de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, dijo Jesús. ¿Recuerda que le dije que la palabra convencer es muy importante aquí? Que significa acusar. ¿Por qué el Espíritu Santo debe acusar la justicia de los hombres? ¿Por qué debe acusar su justicia? El Espíritu Santo viene acá a amonestar severamente la justicia de los hombres. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo viene a convencernos de que nuestra justicia es total y absolutamente insuficiente. Hermanos, a los ojos de Dios, ¿cómo es nuestras justicias? ¿Cómo son nuestras justicias? Usted lo sabe mejor que yo. Isaías 64:6 dice que las justicias que Dios ve en los hombres son trapos inmundos. Nuestra justicia es totalmente corrupta, hermanos. Nuestro mejor acto de bondad, a los ojos de Dios, es una escoria. Así que los que pretendan ganar el favor de Dios mediante su justicia, nunca lo van a lograr, porque este Dios es perfectamente santo, y eso es lo que viene el Espíritu Santo a hacer, a convencernos de que nuestras buenas obras no sirven para nada. Jesús dice que el pecador debe ser acusado de su justicia por cuanto él va al Padre y no me veréis más, dice. Hermanos, si la justicia del hombre fuera suficiente, todos los hombres podríamos decir lo que Jesús dijo.
Bueno, me voy a ver al Dios que me creó. Chao, nos vemos. Me voy a ver a Dios libremente. Pero el hombre no puede hacer eso porque su justicia es insuficiente. Que Jesús haya resucitado de los muertos por el poder de Dios es el anuncio de Dios, es la prueba de que únicamente la justicia perfecta de su Hijo es la que Él aprueba. ¿Y sabe qué? Usted y yo no le hacemos ni cosquillas a la justicia de Jesús. Él es santo, perfectamente santo. Y de hecho es lo que Jesús hizo durante los 3 años y medio. Él constantemente les mostró a los judíos que su linaje y su justicia no servían para nada. Mateo 5:20, Jesús le dice: porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús estaba tratando de acusar la justicia de los hombres. Bueno, el Espíritu Santo viene a hacer lo mismo. Es lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué cosas eran para Pablo la ganancia? Era del linaje de David, era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, celoso, impecable a sus ojos. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y Pablo dice: quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es de Dios por la fe. Su justicia no alcanzaba para nada. Y por último, hermanos, el Espíritu Santo viene a convencer de juicio. Dice el versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Por qué el Espíritu Santo viene a acusar el juicio de los hombres? Cuando el Espíritu Santo viene a acusar de pecado, ¿a quién viene a acusar de pecado? Al pecador, de su pecado. Y cuando viene a acusarlo de justicia, viene a acusarlo de su justicia. Y cuando viene a acusarlo de su juicio, es el suyo. Recuerde, hermanos, esta palabra convencer es muy importante. El Espíritu Santo viene a acusar el juicio de este mundo. Viene a mostrarnos que nuestro juicio está corrompido. Aprobamos todo lo que Dios desaprueba. Desaprobamos todo lo que Dios aprueba. Y con respecto a Cristo, lo rechazamos. Cuando el Señor Jesús vino a que lo recibamos, nuestro juicio está totalmente, estamos locos básicamente para Dios. No tenemos un juicio certero. Todo lo que Satanás nos ofrecía, nosotros lo aceptábamos. Y cuando nos presentaban a Cristo, lo rechazábamos hasta que vino el Espíritu Santo a convencernos de juicio. Llamábamos bueno a todo lo que era malo y llamábamos malo a todo lo que era bueno. Dice 2 Corintios 4:3. Les invito a buscar este pasaje, hermanos. 2 Corintios 4:3. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Dice así la palabra del Señor, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El diablo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él viene a iluminar nuestro juicio. Él viene a mostrarnos que ese Jesús al que siempre habíamos rechazado es el Salvador de nuestras almas. Ahora bien, el Señor Jesús dice que viene el Espíritu Santo a convencernos de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si el príncipe, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado a la condenación eterna, ¿qué le va a quedar a sus súbditos? ¿Qué le va a quedar a los que lo seguían? Si Satanás va a ser arrojado al lago de fuego el día del juicio, todos los que le siguieron en esta vida también compartirán el mismo destino que él. Todos los pecadores incrédulos sirven a Satanás. De hecho, Jesús le dijo a los fariseos que ellos eran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque las obras de su padre el diablo querían hacer. Toda persona que no ha recibido a Cristo en su vida es un ministro de Satanás, es un siervo de Satanás. Y si Satanás ya ha sido juzgado, ¿qué le queda a sus seguidores? Les espera el mismo final que él, porque ambos están bajo la ira de Dios. Hermanos, es necesario que el mundo conozca y entienda que están bajo la ira de Dios. Vamos a Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 29. No quiero extenderme demasiado, vamos al versículo 36. Hechos 2:36. Dice así la palabra del Señor. El apóstol Pedro está predicando el Evangelio. Acababan de recibir al Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Jesús les dijo, y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces llega el Espíritu Santo, los judíos que estaban en ese lugar los escuchan hablar en su propia lengua, se acercan y el apóstol Pedro empieza a predicarles el Evangelio y termina su predicación del Evangelio en el versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, eso es pecado. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es justicia de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón. Ahí entendieron que estaban bajo la ira de Dios. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Lo ve? ¿Ve la obra del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio? Pedro no les dijo, miren, Jesús los ama, Jesús tiene un plan maravilloso para ustedes. Vengan que Dios los va a bendecir, vengan que Dios los va a sanar. Él les dijo, sepan que al Cristo que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso significa que Él los iba a juzgar a ellos.
Y todos se compungieron de corazón. Esta palabra compungieron no es una tristeza, significa fueron atravesados. Fueron atravesados, fue como que la palabra del Señor los cortó en 1000 pedazos, fueron atravesados por la palabra. Totalmente convencidos de su pecado, del pecado que hasta hace unas semanas atrás no tenían ni la menor idea. Y desesperados preguntan, ¿qué haremos? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a hacer? Y Pedro les dice en el versículo 38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Hermano, ¿ha podido ver la obra del Espíritu Santo aquí? Hay un maestro de la palabra que dice que el libro de Hechos está mal llamado, se llama Hechos de los Apóstoles y debería ser llamado Hechos del Espíritu Santo, porque acá el Espíritu Santo maneja todo. Hermanos, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, dice Efesios, muerto. Muerto, hermanos. No es que está gravemente enfermo. Y hay ahí alguna esperanza de que nosotros con nuestra humana sabiduría lo podamos persuadir. Está muerto. Esa es la dificultad del Evangelio. Hoy escuchaba una prédica y es real. Le estamos predicando el Evangelio, que es puramente espiritual, a alguien que está muerto espiritualmente. ¿Cómo es que lo va a entender? ¿Cómo es que lo va a escuchar? Solamente si el Espíritu Santo lo convence, hermanos. La obra del Espíritu Santo en la salvación del pecador es tan grande, es comparable con la creación del mundo. El Espíritu Santo convence a los muertos, hermanos. ¿Usted alguna vez fue al cementerio a tratar de convencer a un muerto? Y si trató, ¿lo logró? El Espíritu Santo sí, millones de veces. Y nosotros lo reducimos a un temblor. ¿Se entiende, no? Eso es lo que quiero que vea, hermanos, cómo subestimamos la obra del Espíritu Santo. No existe milagro más grande que la conversión de un pecador. Dios no hace fiesta en los cielos por otra cosa que sepamos. Dios hace fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No hay milagro más grande que el arrepentimiento de un pecador, porque en el arrepentimiento de un pecador, Dios acaba de resucitar un muerto. Dios acaba de darle vista espiritual a un ciego. Dios acaba de darle libertad a un cautivo del pecado, hermanos, por medio de su Espíritu. Y esto es solamente el principio. Ahora tenemos a un salvo. Ahora acabamos de ver qué es lo que el Espíritu Santo hace con una persona para salvarla. ¿Y qué sigue? La próxima veremos qué sigue. La obra del Espíritu Santo es gigantesca y es imposible, hermanos. No subestimemos esto. No banalicemos al Espíritu Santo. Amén. Si hay alguien en este lugar que ha sido tocado por la palabra y nunca ha conocido a Cristo, yo te invito a que te arrepientas. Te invito a que recibas al Señor Jesús, a que dejes de rechazar al Señor Jesús. Porque cada día que rechazás al Señor Jesús, acumulás ira para el día de la ira. Pero la buena noticia del Señor es que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para pagar el precio de tus pecados. Y que puedas recibir la gracia del Señor que no mereces.
para que puedas recibir el perdón de tus pecados, porque tu problema no es tu salud, tu problema no es tu bolsillo, tu problema es tu corazón, tu problema es el pecado. Y Dios ha venido, Dios es un salvador de pecadores. Dios es un Dios perdonador, grande en misericordia. Si te arrepentís y venís a Cristo, Él va a limpiar todos tus pecados. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor!